La mañana empezaba con olor a café. Un aroma denso y un poco amargo llenaba la cocina y poco a poco quitaba el silencio del sueño. Dimitri estaba junto a la ventana, apoyado sin cuidado en la encimera, y miraba cómo los primeros rayos del sol de otoño se enganchaban en los techos de los garajes de enfrente. Sabía exactamente en qué cristal aparecería un reflejo dentro de 7 minutos, y cómo caería la sombra del balcón del vecino sobre su césped. 6 meses de trabajo desde casa habían convertido el mundo exterior de un simple fondo en un paisaje que se sabía de memoria. 38 años. Era jefe de compras en una empresa que antes prometía mucho, y ahora operaba desde un terminal en su hogar. Videollamadas, hojas de cálculo, cadenas sin fin de correos con signos de pregunta. Su departamento fue optimizado, como decían los jefes, y lo enviaron a trabajar fijo desde casa. Ahorraban dinero del alquiler de la oficina. Al principio parecía un regalo. No tener que viajar 2 horas. Podía desayunar tranquilo y estar más cerca de su familia. Pero ese regalo ahora parecía un vacío bonito con papel de regalo. Día tras día, semana tras semana, todo igual, como copiado. Enfrente, en la mesa grande, solía sentarse Marina, pero su silla llevaba varios meses vacía por las mañanas. Ella se iba antes de que él terminara de moverse en la cama. Era su esposa, contable en una empresa de construcción. El año empezó con un proyecto grande, luego vino el informe anual, después una revisión de Hacienda. Siempre tenía una explicación, lógica y sin bordes, como un informe de contabilidad. Al principio le escuchaba con atención, asentía, le hacía un té para calmarla cuando volvía con ojeras de tanto cansancio. Después se acostumbró. El sonido de la alarma en su teléfono cortó sus pensamientos. En 5 minutos había reunión. Dimitri cogió su taza, se cambió al ordenador portátil en la mesa de la cocina, que ahora servía para comer y para trabajar. La pantalla se encendió y mostró su calendario con anotaciones. Viernes. Un viernes sin nada especial. Después del trabajo tendría que ir a la casa de campo y pintar un trozo de la cerca que se estaba pelando con la lluvia. El sábado llevaría a su madre los medicamentos a la clínica. Ella ya no podía con las filas tan largas. El domingo, si Marina estaba en casa, podían ir al zoológico como les prometieron a los niños hace un mes. Pero en su calendario había visto la noche anterior una nota que decía: reunión con proveedores hasta las 5 de la tarde. Él no dijo nada sobre el domingo. Había aprendido a callar. A beber su café en silencio mientras ella se pintaba las pestañas a toda prisa frente al espejo de la entrada. A calentar la cena a las 10 de la noche cuando ella volvía oliendo a ciudad, a aire frío y a perfume ajeno, a veces con un leve y apenas perceptible olor a alcohol. Mis compañeros me felicitaron por cerrar bien el trimestre, decía ella sin mirarlo. Él creía, o mejor dicho, trataba de creer, porque la otra opción, empezar a dudar, le parecía peor que esa rutina callada y predecible. Pensaba, los tiempos son difíciles para todos. Ella está cansada, aguanta como puede. Solo hay que esperar y apoyarla. Las cosas se irán acomodando, lo malo terminará y todo volverá a su lugar. Volverán a desayunar juntos los fines de semana, a reírse de series tontas, a planear las vacaciones en la playa que soñaban desde el invierno pasado. Esa imagen, el mar cálido, la arena, la risa de sus hijos, era su ancla por dentro. Se agarraba a ella como a un salvavidas. Los niños, Sonia y Artyom, de 6 y 4 años, dormían en la habitación de al lado. Su mundo era simple y fuerte. Papá siempre está en casa. Mamá a veces llega tarde, pero siempre besa a los que duermen. Dimitri los llevó al jardín de niños después de la reunión, como siempre. En el camino, Sonia le contaba sobre un juego nuevo, y Artyom lo agarraba del dedo meñique con toda su mano, exigiendo atención. Esos momentos eran islas de vida real y verdadera. Todo lo demás parecía un juego de aparentar normalidad, donde él ya se sabía su papel de memoria. Al volver, se sentó a hacer sus informes. Los números bailaban ante sus ojos. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la silla vacía de enfrente. Para distraerse, decidió hacer algo que había dejado para después durante una semana. Arreglar un enchufe del dormitorio que echaba chispas. Buscó un destornillador,
Un probador, desconectó los fusibles. La mecánica lo calmaba. Acciones claras, un resultado visible. Allí el cable, allí los bornes, allí el enchufe funcionando. Nada de medias verdades. Para el mediodía terminó. Decidió seguir. Vaciar una caja vieja de basura electrónica que llevaba años juntando polvo en el altillo. Había cargadores de teléfonos que ya nadie recordaba, auriculares con el cable pelado, madejas de cables. Lo vació todo en el suelo de la sala y se puso a separar lo que tiraría de lo que tal vez podría servir algún día. Rutina. Una rutina aburrida y casi como meditar. Fue entonces cuando, casi en el fondo, debajo de un lío de cables grises, sus dedos tocaron una carcasa suave y fría. La sacó. Una tableta. La tableta vieja de 7 pulgadas de Marina, esa que ella usaba mucho hace 2 o 3 años, hasta que cambió a una más grande. Se había olvidado allí. Dimitri la puso en la mesa, pensando en dejarla a un lado, pero algo le llamó la atención. El puerto de carga. Era exactamente igual al de su viejo lector electrónico, cuyo cable estaba justo allí. Sin pensar, lo conectó. El indicador no se encendió. Está completamente descargada, pensó Dimitri sin mucho interés. El cargador del lector era algo débil. La tableta necesitaría tiempo. Dejó el aparato en la mesa, conectado, y fue a la cocina a hacerse un sándwich. Pasó 1 hora, tal vez 2. Dimitri, al terminar sus informes y enviar los correos finales, volvió a mirar la tableta. La pantalla seguía negra. Alargó la mano para desconectarla, y sin querer su dedo presionó el botón de encendido. La pantalla se iluminó. Fuerte, inesperada. Era el fondo de pantalla. Una foto familiar tomada hace 4 años en el parque. Estaban todos juntos. Él, Marina, la pequeña Sonia en sus brazos y el recién nacido Artyom en la carriola. Todos reían. El sol les daba en la cara. Una imagen perfecta en formato digital. Dimitri iba a apagar la tableta enseguida, pero su mirada se fijó en la parte superior de la pantalla. Allí, entre los iconos de estado, brillaba un icono conocido de una aplicación de mensajes. No era solo una notificación, sino un icono de sesión activa, como si alguien hubiera olvidado cerrar su cuenta. Su corazón dio un pequeño salto. No por miedo a algo malo, sino más bien por una leve curiosidad casi olvidada. ¿Qué habría dejado ella allí? Conversaciones viejas con amigas, dibujos divertidos. Pasó su dedo por la pantalla para desbloquearla. No tenía contraseña. Marina nunca ponía contraseñas en los aparatos de la casa. El escritorio estaba lleno de carpetas con fotos y algunos juegos para los niños. Encontró el icono de la mensajería y le dio. La aplicación se abrió al instante, y sin ninguna otra pantalla de por medio, apareció una conversación abierta, la última, la activa. Arriba brillaba el nombre Andrés. Dimitri se quedó quieto. Su cerebro buscaba una explicación lógica. Un compañero, un cliente, un amigo de antes. Empezó a leer desde arriba, los primeros mensajes visibles, con fecha de unos 6 meses atrás. Al principio todo era inofensivo, casi de trabajo. Andrés, Marina, manda, por favor, el acta escaneada de aquel objeto. Marina, ahora mismo. Andrés, gracias. ¿Cómo estás de ánimo? Marina, cansada. Un lío sin fin. Luego el tono empezó a cambiar. Poco a poco, casi sin notarse, como cambia el color del cielo antes de una tormenta. Andrés, qué pena que estés tan lejos. Me gustaría verte hoy. Marina, no empieces. Sabes lo difícil que es. Andrés, lo sé, solo te extraño cada día. Dimitri sintió que un ruido suave empezaba a crecer en sus oídos. Desplazó la pantalla hacia abajo. Las fechas pasaban una tras otra. Los apuros de Marina, según la conversación, no paraban nunca. Pero ahora ya no solo servían como excusa para las llegadas tarde, sino también como tapadera. Andrés, mañana después de las 7, el mismo rincón en el café. Marina, sí, le diré a Dima que la reunión del presupuesto se alarga. Andrés, bien, no puedo esperar. Dima, ese era él. Su nombre en una conversación ajena,
usado como una cortina, como parte del engaño. El aire en la habitación se volvió denso, difícil de respirar. Dimitri siguió leyendo, ya sin poder parar. Como no puede parar a alguien que mira un desastre. Las frases se volvieron más claras, más tiernas, más sucias. Andrés, me encanta tu pelo en la almohada. Marina, que estoy en el trabajo. Andrés, yo recuerdo lo de ayer. Estuviste increíble. Marina, imagen enviada. Imagen. Dimitri le dio. La pantalla se quedó un momento quieta y luego cargó una foto de su esposa. Ella estaba acostada sobre sábanas blancas, con un rayo de luz de la mañana que entraba por una ventana desconocida. Sonreía, feliz, relajada, hermosa. Así no la veía desde hacía muchísimo tiempo. La foto era íntima, pero no vulgar. Transmitía calidez y pertenencia. Esa misma pertenencia que él creía que era solo suya. Cerró los ojos un segundo, luego los abrió y siguió bajando. Había otras fotos, más explícitas, enviadas muy recientemente, según las fechas del último mes. En una de ellas se veía una mano de hombre con un reloj reconocible. No era su mano, apoyada en la cintura de ella. Y luego llegaron los mensajes que quemaron todo por dentro. Andrés, ¿cuándo te decidirás al fin? Estoy cansado de tantos secretos. Marina, tengo miedo. Los niños. Dima, él no sospecha nada. Andrés, por eso mismo no sospechará si se hace bien. Se puede hacer poco a poco. Primero llegarás más tarde. Luego te mudarás donde una amiga por un par de semanas por problemas en el trabajo. Marina, es muy difícil. Él es buena persona. Andrés, yo también soy bueno, y te quiero de verdad. Nosotros dos somos de verdad. Tú misma lo has dicho. El último mensaje era de ayer en la noche, de Marina. Mañana, después del trabajo, espérame, te quiero. Mañana, es decir, hoy. Dimitri se recostó en el respaldo de su silla. Todo lo que lo rodeaba. La sala de siempre, el sofá, la estantería, el juguete de Artiom en el suelo. De repente perdió su volumen, se volvió plano, como un decorado. Los sonidos de la calle, el ruido de los coches, los gritos de niños, llegaban como a través de un vidrio muy grueso. Miraba la tableta, esa ventana a una realidad paralela que existía al lado de la suya, alimentándose de su confianza, de su silencio, de sus desayunos junto a la ventana. No gritó, no lloró, no tiró la tableta contra la pared, aunque su mano se apretó en un puño. Solo se quedó sentado y sintió como algo enorme, complejo y frágil que había construido durante años y que llamaba su vida, su matrimonio, su familia, se desmoronaba con un crujido seco en polvo fino y cortante. Todo había sido mentira, no solo una infidelidad, un error fatal sobre el cual aún podría, apretando los dientes, encontrar la fuerza para mirar. No. Era toda una segunda vida, construida con cuidado, con planeación, con reparto de papeles, con su nombre como excusa. Dima no sospecha nada. Esas palabras le ardían en el cerebro como un hierro caliente. Se levantó despacio, con las piernas flojas. Fue a la ventana, esa misma donde se paraba cada mañana. Ahora la vista desde allí le parecía ajena. El mundo afuera seguía viviendo su vida, sin saber que en una de esas cajas de apartamentos acababa de ocurrir un terremoto que había arrasado todo su paisaje interno. ¿Qué hacer? La pregunta flotaba en el aire, pesada y sin sentido. Los principios, la moral, el dolor, todo eso estaba allá lejos, en la periferia. En ese momento algo más primitivo y claro lo manejaba. Una concentración fría y precisa, como antes de una operación difícil de compras donde cada paso debe estar calculado. Solo que ahora lo que estaba en juego no era la entrega de mercancías, sino lo que quedaba de su dignidad y el futuro de sus hijos. Miró el reloj. En media hora debía recoger a Sonia y a Artiom del jardín. Eso era un ancla en la realidad, algo concreto que no podía esperar. Dimitri apagó la tableta, desconectó el cable, no la tiró, sino que la apagó bien, y la dejó en la misma mesa. Luego fue al baño y se lavó la cara con agua helada.
En el espejo lo miraba una cara pálida y desconocida con unos ojos demasiado brillantes. Respiró hondo varias veces, tratando de controlar el temblor de sus manos. El viaje al jardín pasó como en una niebla. Saludó a la maestra sin pensar, ayudó a vestir a los niños, escuchó su charla, asintió. Su voz sonaba desde afuera, tranquila y pareja. En el coche, Sonia preguntó, «Papá, mamá vendrá temprano hoy». La miró por el espejo y dijo, «No sé, mi vida». Probablemente no. En su tono no había nada más que cansancio. Y la niña, conforme, siguió viendo los dibujos de su libro. No los llevó a su casa, sino que llamó a su madre. «Mamá», dijo con una voz que para su propia sorpresa no le tembló, «¿pueden los niños quedarse a dormir hoy donde ti? Tengo trabajo urgente. Pasaré la noche haciendo informes y no quiero que los moleste el ruido». Su madre, acostumbrada a sus pedidos de ayuda, solo se extrañó un poco de la tensión en su voz, pero no discutió. «Claro, hijo, tráelos. Justo tengo un pastel de manzanas». Los llevó, ayudó a cambiarlos, escuchó los consejos de su madre sobre las pastillas que tomaba, besó a los niños un poco más de lo normal y los apretó contra él. «Papá, ¿qué te pasa?», se extrañó Artyom. «Nada, solo te voy a extrañar», respondió Dmitri y se fue sin mirar atrás. El camino de regreso a casa fue vacío y silencioso. Su teléfono no sonó. Marina, como siempre, no avisó cuando volvería. Pasó por un supermercado y compró un paquete de cigarrillos, aunque había dejado de fumar hace 5 años. Al volver al apartamento, sintió su vacío no como algo acogedor, sino como una presión física. El silencio le zumbaba en los oídos. No encendió la luz de la sala, se sentó en la misma mesa donde por la mañana había preparado café, puso la tableta frente a él y esperó. Fumó un cigarrillo tras otro, aunque el humo le sabía sin gusto y le picaba. Sus pensamientos por fin empezaron a llegar, tomando formas claras y duras. Imaginaba opciones, escenarios, palabras. Ya no era el esposo engañado. Era un comandante en el campo de batalla, donde el enemigo ya había atacado por sorpresa. Ahora debía elegir el momento y el lugar para responder, y hacerlo de modo que solo los culpables sufrieran, y que los niños estuvieran a salvo. El reloj dio las 10. En la entrada se oyó el sonido de una llave entrando despacio en la cerradura. Un clic, un crujido de la puerta al abrirse, el roce de una chaqueta, pasos suaves. Marina entró en el recibidor, dejando atrás la noche fría de otoño. Olía no solo a ciudad, sino a aire de restaurante, a mezcla de café, vino caro y perfume ajeno, ese que ahora prefería en lugar del suyo de siempre. Su cara, iluminada por la luz suave de la lámpara de pared, parecía cansada, pero en las comisuras de sus labios se escondía una leve pero profunda satisfacción. El día había sido largo, pero terminó justo como ella quería. Se quitó los zapatos, colgó su bolso en el gancho, y estirándose, se dirigió a la sala esperando encontrar silencio y quizás un té caliente que a veces Dmitri le dejaba en un termo. En lugar de eso, lo vio a él. Estaba sentado en la mesa al fondo de la habitación. Su cara estaba en sombra, iluminada solo por la luz dura de una lámpara de escritorio apuntando no hacia él, sino hacia la superficie de la mesa. Sobre la mesa, justo bajo ese rayo de luz, estaba la tableta. La tableta vieja y olvidada. «Ah, no duermes», dijo con un tono natural, con una ligera nota de sorpresa. Dio un paso adelante. La sonrisa aún no había desaparecido de su rostro. «Pensé que ya estarías». No terminó la frase. Todo en su postura, en esa inmovilidad de piedra, en el ambiente de la habitación, denso como resina, gritaba peligro. Su mirada pasó de su cara oscura y sin expresión a la tableta y se quedó fija. La conocida interfaz de la mensajería estaba abierta en la pantalla. Brillando en blanco bajo el rayo de la lámpara, estaban sus últimas palabras. «Espérame, te quiero». El tiempo se detuvo. Los sonidos, el tic-tac del reloj en la cocina, el ruido lejano del ascensor, desaparecieron. El mundo entero se redujo a esa mesa, a esa pantalla, a ese hombre callado del otro lado. Dima. Sus labios susurraron su nombre sin sonido. Luego intentó con fuerza sacar una voz.
Esto no es como parece. Él levantó despacio la vista hacia ella. En sus ojos no había ni rabia ni dolor. Esas cosas que ella tal vez esperaba sin saberlo y para lo que ya tenía preparadas sus excusas, sus lágrimas, sus ruegos. En ellos había un vacío. Un vacío helado y absoluto detrás del cual se escondía una fuerza de desprecio tan grande que a ella le faltó el aire. Es exactamente como parece, dijo él. Su voz era sorda, baja, sin ningún tono. No gritaba, solo decía un hecho, como si leyera en voz alta los datos de un informe sobre un envío defectuoso. Antes del amanecer, recoge tus cosas y te vas donde tus padres. Esas palabras, dichas tan bajito y tan claras, cayeron sobre ella con más fuerza que cualquier grito. Sintió que sus piernas se doblaban y en su estómago se abría un vacío helado. ¿Qué? No. Dimitri, escúchame. Se puede explicar todo. Habló rápido, con pánico. Las palabras se le enredaban, se pisaban unas a otras. Fue un error. Una vez hace mucho, y luego no supe cómo decírtelo. Él no significa nada. Él siguió mirándola sin moverse. Su silencio era peor que cualquier palabra. Decía, ya lo vi todo, ya lo leí todo, tus palabras ya no valen nada. Los niños, dijo ella con un suspiro, agarrando la última paja que parecía imposible de romper. Por los niños, Dima, no podemos. Ellos no entenderían. Lo arreglaremos todo. Lo dejo todo, te lo juro. Cayó de rodillas. No fue un gesto de teatro, sino porque los músculos de sus piernas finalmente fallaron. Las lágrimas salieron a borbotones, corriendo su rímel y haciendo su rostro lastimoso y triste. Se arrastró hasta la silla de él, trató de agarrarle la mano. Por favor, una oportunidad, solo una. Te lo suplico. Con un movimiento seco y apartado, él retiró su mano sin siquiera mirar sus dedos. Por los niños es que me aguanto, sonó su voz, igual de plana y sin vida. Pero ellos no deben vivir cerca de esta vergüenza y respirar esta mentira. ¿Me entiendes? Hasta el amanecer. Si no recoges tus cosas, las empaco yo y las pongo afuera. En sus ojos brilló un horror, y luego un destello de orgullo ofendido. No tienes derecho. Este apartamento también es mío. Intenta quedarte, dijo muy bajito. Inténtalo y mira qué pasa. Se levantó. Su sombra en la pared pareció hacerse enorme y oscurecerse. Pasó al lado de ella, que estaba en el suelo, como quien pasa al lado de un objeto sin vida, y se fue al dormitorio. Al minuto volvió, trayendo 2 bolsas grandes de viaje y una caja de zapatos. Sin ninguna expresión en la cara, las puso frente a ella. Aquí tienes todo lo que necesitas. Empieza. Luego se dio la vuelta, fue a la cocina. Ella lo oyó llenar un vaso de agua, ponerlo en la mesa y luego el chasquido de un encendedor. Otra vez fumaba, de pie junto a la ventana, de espaldas a la sala, a ella, a su viejo mundo roto. Marina se quedó en el suelo otra media hora, sollozando en un silencio total al que él no reaccionaba. Luego, viendo que las lágrimas no servían de nada, se levantó con manos temblorosas y fue como un autómata hacia el dormitorio. Empacó sus cosas despacio, sin orden, metiendo en las bolsas vestidos de verano y suéteres de invierno, olvidando su ropa interior y agarrando adornos inútiles. Todo ese tiempo esperó que él entrara, que ese golpe de frío se volviera una pelea normal, luego una reconciliación, luego intentos dolorosos pero vivos de pegar algo. Pero la puerta del dormitorio estaba abierta, y desde la sala solo llegaba el sonido ahora odioso de su respiración pareja y el crepitar raro del tabaco. Intentó hablar otra vez, gritó desde el dormitorio. ¿Y los niños? ¿Vas a echarlos también? ¿A su madre? Desde la sala, sin subir el tono, llegó la respuesta. Los niños están donde mi madre, están a salvo. Y tú dejaste de ser su madre cuando empezaste todo esto. Empaca. Eso fue lo último que le dijo esa noche. Hacia las 4 de la mañana las bolsas estaban más o menos llenas. Ella estaba en la entrada, hinchada de llorar, con el vestido arrugado con el que había llegado de la cena con sus compañeros. Miraba su espalda. Él seguía sentado en la mesa, sin moverse. Yo me iré donde una amiga, susurró. No donde mis padres.
Él calló. Dimitri, gritó ella desesperada. Di algo. Maldíceme, pégame, lo que sea, pero no te calles. Él giró despacio la cabeza. La luz de la sala le daba en media cara. Estaba demacrada, vieja, pero sus ojos tenían el mismo vacío helado de antes. ¿Algo? Repitió bueno. Adiós. Eso fue peor que una maldición. Fue una sentencia. Ella salió y cerró la puerta con cuidado. No la golpeó, solo la cerró. El sonido del taxi alejándose apenas se oyó. Dimitri se quedó solo. Se quedó así hasta el amanecer, hasta que afuera empezó a clarear. Luego se levantó, apagó el último cigarrillo ya frío, se acercó a la tableta y la tomó en sus manos. No la destruyó. La envolvió con cuidado en una bolsa de plástico, como una prueba, y la guardó en el estante de arriba del armario, donde guardaba papeles viejos. Luego abrió todas las ventanas para que saliera el olor a tabaco y a mentiras. Comenzó un nuevo día. Un día donde Marina ya no estaba. La mañana después. Dimitri despertó no por la alarma, sino por un silencio absoluto que pesaba. No estaba el ruido de siempre de la ducha, los platos, la voz de Marina hablando rápido por teléfono. El silencio era físico, le zumbaba en los oídos. Se quedó allí mirando el techo, sintiendo una claridad extraña, casi clínica. El dolor era enorme, sordo, como un bloque de hielo en el pecho, pero estaba lejos. Se podía analizar como un síntoma de una enfermedad. Lo que lo gobernaba en ese momento era una decisión fría y sin piedad. Lo primero fue ir donde su madre por los niños, y les explicó en pocas palabras y sin emociones. Marina y yo nos separamos, ella se fue. Los niños vivirán aquí un tiempo, si puede ser. Necesito un par de días para ordenar todo. Su madre lo miró asustada, le hizo preguntas, pero al ver su cara de piedra y oír su tono que no aceptaba discusiones, solo asintió, abrazó más fuerte a sus nietos y dijo, haz lo que debes, hijo, nosotras estamos aquí. Luego fue a un abogado, no a cualquiera, sino a uno del que había oído que era el más duro e incorruptible en casos de familia. En una oficina que olía a cuero caro y libros viejos, explicó la situación tan seco como si estuviera en una reunión explicando un problema con un proveedor. Hechos, fechas, pruebas. Imprimió varias de las conversaciones clave de la tableta, sin incluir las fotos más explícitas. Objetivo: divorcio en el menor tiempo posible. Custodia de los niños para el padre. División de bienes. El abogado, un hombre mayor con ojos que lo veían todo, escuchó sin interrumpir y luego preguntó, ¿y su postura sobre una reconciliación? A menudo el juez lo pide la primera vez. Nada de reconciliación, cortó Dimitri. Esto no es una pelea. Es una traición que se alargó en el tiempo. No viviré con esa persona bajo el mismo techo ni un día, y mis niños no se criarán en un ambiente de mentiras y doble moral. El abogado asintió al entender que no tenía delante a una víctima emocional, sino a un estratega que calculaba todo. Bien, entonces actuamos duro. Pensión alimenticia, por supuesto, la paga ella. El apartamento se vende y se divide el dinero. Como los niños se quedan con usted y su postura es perfecta, las posibilidades son muy altas. Mientras se preparaban los papeles, Dimitri se organizó. Se mudó con los niños al piso de su madre y puso el suyo en venta. Las cosas de Marina que ella no se había llevado las empacó con cuidado en una caja y se las llevó a sus padres. La reunión fue corta y difícil. La madre de ella lloró. El padre intentó decir algo sobre el perdón. Dimitri escuchó en silencio y luego dijo, perdonarla es su derecho como padres, mi perdón, ella no lo tiene ni lo tendrá. Por favor, díganle eso. Y se fue. Marina los primeros días lo acosó con llamadas y mensajes. Su tono cambió de histérico y lloroso a enojado y acusador. Eres egoísta, estás destruyendo la familia. Luego, cuando llegó la citación al juzgado, su tono se volvió suplicante, luego de negocios. Intentó presionarlo a través de amigos en común, enternecerlo, pero Dimitri era impermeable. No contestaba sus llamadas, ignoraba sus mensajes, solo hablaba con ella a través del abogado. Se convirtió en una fortaleza, y todos los puentes con su mundo estaban quemados. Mientras tanto, los niños, Sonia y Artyom,
Estaban confundidos. Extrañaban a su mamá, hacían preguntas. Dimitri no les mentía. Les hablaba en un idioma que pudieran entender. Papá y mamá se pelearon muy feo. Tan feo que ya no pueden vivir juntos. Es muy triste, pero no es tu culpa ni tu culpa, les decía poniéndose en cuclillas frente a ellos y mirándolos a los ojos. Mamá vivirá aparte, pero igual es su mamá y los quiere. Ustedes la verán, y papá siempre estará con ustedes. Para siempre. No habló mal de Marina, no dijo malas palabras. Su honestidad, aunque sin detalles, y su estabilidad se volvieron para los niños el piso sobre el cual empezaron a construir una nueva realidad. Empezó a pasar con ellos el triple de tiempo. Parques, museos, paseos en bicicleta, incluso tardes simples con juegos de mesa y pizza casera. Aprendió a ser no solo papá, sino también mamá al mismo tiempo. A trenzar las trenzas de Sonia. Al principio le salían chuecas, luego cada vez mejor. A explicarle a Artyom las reglas del fútbol con paciencia, a leer cuentos antes de dormir con voces diferentes. El juicio, como predijo el abogado, fue relativamente rápido. Las pruebas presentadas, junto con los hechos de que ya llevaban medio año viviendo separados y que los niños estaban con el padre y la abuela, hicieron su papel. Marina, perdida y hundida, se veía lastimosa en las audiencias. Sus intentos de justificarse, de decir que solo fue un error, que estaba dispuesta a arreglarlo todo, se estrellaban contra la prueba fría e innegable de los mensajes y contra la calma de piedra de Dimitri. Él no la acusaba desde la tribuna, solo respondía al juez. Sí, no, aquí los papeles. Su seguridad callada y sin aspavientos era más fuerte que cualquier acusación. El fallo del juez, divorcio, custodia de los niños para el padre, pensión de Marina a favor de Dimitri. El apartamento se vendería y se dividiría el dinero en partes iguales. Cuando el juez golpeó el mazo, Dimitri no sintió alivio, sintió vacío. Como si una larga caminata agotadora hubiera terminado y estuvieras en la cima, con solo viento frío y tierras vacías frente a ti. Vio a Marina, que no aguantó y se derrumbó en llanto allí mismo en la sala. Por un segundo sus miradas se cruzaron. En sus ojos había pánico, desesperación, súplica. En los de él seguía la misma pared helada e imposible. Le hizo un gesto, pura formalidad, y salió sin mirar atrás. El apartamento se vendió rápido. Su parte del dinero la usó como entrada para un piso de 3 habitaciones en un barrio tranquilo, cerca de una buena escuela y de un parque. Más pequeño que el anterior, pero nuevo, sin recuerdos, sin fantasmas en las esquinas. Pasó un año que incluyó una vida entera. Dimitri cambió de trabajo. Dejó la empresa donde todo le recordaba el pasado y entró en una cadena grande de tiendas, también como jefe de compras, pero con un horario más fijo y la posibilidad de trabajar desde casa a veces, no todo el tiempo. Eso le daba la interacción que necesitaba, la sensación de pertenecer a un equipo, aunque fuera superficial. Los niños se adaptaron. Sonia entró a primer grado, Artyom, a la clase de los mayores en el jardín. Su vida encontró un nuevo ritmo firme. El colegio, el jardín, clases extra, fines de semana con papá. Conoció a una mujer. Se llamaba Olga. Trabajaba como fonoaudióloga en un centro infantil al que llevaba a Artyom para unas clases especiales. Tranquila, con una sonrisa suave y una mirada atenta. No trataba de coquetear, no se metía en su vida privada. Solo un día, después de la clase, ayudó a Artyom a atarse el cordón porque Dimitri estaba hablando por teléfono. Luego se encontraron por casualidad en un café y empezaron a hablar. Resultó que ella también estaba divorciada desde hacía varios años y criaba a una hija. No había historias dramáticas, ni acusaciones mutuas. Solo que no coincidieron en sus formas de ser y se separaron en paz, manteniendo una relación normal por la niña. Con ella era simple. No necesitaba representar el papel de hombre fuerte e indestructible. Ella veía en él a un padre que se esfuerza, a alguien que sufrió, pero no se amargó. Empezaron despacio, con paseos con los niños, con idas al cine juntos. Ella no pedía nada, no sentía celos del pasado. Su bondad callada y firme se volvió para Dimitri lo que antes fue la imagen del mar, un ancla,
un punto de apoyo en una nueva realidad. No sentía pasión, que, como ahora entendía, era solo química y mentiras. Sentía paz, y eso valía más que todo. Marina, su vida fue distinta. Alquiló un pequeño apartamento de una habitación en las afueras. Con Andrés, resultó, todo terminó casi enseguida después de que la verdad salió a la luz. A él le interesaba la esposa de otro. El secreto. La adrenalina de una relación prohibida. Cuando Marina se quedó sola, divorciada y con un hijo que cuidaba a su exmarido, todo el encanto romántico desapareció. Él pronto encontró otra situación complicada. Marina sobrevivía con trabajos temporales, luego consiguió un puesto de contable en una empresa pequeña sin el antiguo brillo profesional. Veía a los niños cada 15 días los fines de semana, como lo ordenó el juez. Dimitri nunca molestó esos encuentros, no puso a los niños en su contra. Solo preparaba con cuidado la bolsa con sus cosas, les daba dinero para el cine o un café, y a la hora acordada los llevaba a casa de ella o ella los recogía en la entrada. Cada uno de esos encuentros era un tormento para ella. Los niños habían crecido en un año, tenían nuevas costumbres e historias en las que ella no participaba. Contaban cosas de papá, de Olga, la fonoaudióloga con quien a veces iban al zoológico, de la nueva escuela de Sonia. Eran educados, hasta cariñosos, pero entre ellos ya había una pared invisible, una pared de su traición y de su presencia callada y constante. En sus ojos ella leía amor, pero ya no era ese amor infantil sin dudas, sino un amor mezclado con lástima y con un leve extrañamiento. No recordaban ningún escándalo, no sabían los detalles, pero sentían que mamá había hecho algo muy malo que hizo que papá, que siempre fue bueno, se volviera tan duro y frío con ella. Cuando ella los traía de vuelta, Dimitri abría la puerta. Un breve gesto con la cabeza. ¿Todo bien? Sí, gracias. Nunca la invitaba a pasar, nunca le ofrecía un té. Los niños cruzaban la puerta, se giraban, le decían adiós con la mano. Chao, mamá. La puerta se cerraba, sin golpe, solo se cerraba. Y él, quedándose en la entrada, escuchaba unos segundos como los pasos de ella se apagaban tras la puerta. No sentía alegría por su sufrimiento. No había ni un rastro de satisfacción maliciosa. Solo un enorme silencio que lo llenaba todo. Ese mismo silencio que llegó aquella noche cuando ella se fue. El silencio en lugar de la confianza, de los planes juntos, del café de la mañana para dos. Él ganó la batalla por los niños, por su honor, por el derecho a no vivir en mentiras. Pero el mundo que defendió era silencioso y un poco vacío. La alegría en él era distinta. No era ruidosa y compartida, sino callada, personal, conseguida a un precio muy alto. Una vez, a finales de otoño, cuando Marina trajo a los niños después de un día en el parque, se quedó un momento en la puerta. Los niños ya habían entrado. Dimitri estaba en el vano, esperando a que ella se fuera. Dimitri, dijo ella bajito. Él la miró. En un año ella había envejecido. En sus ojos se había instalado un cansancio constante. ¿Puedo hacerte una pregunta? Él calló, pero no cerró la puerta. Una señal de que escuchaba. Tú algún día, aunque sea por un segundo, ¿perdonarás? No por mí, por ti, para que no cargues con esto dentro. Él la miró por un largo rato. El viento le movía el pelo y en sus hombros brillaban gotas de lluvia. Recordó a aquella muchacha que conoció en el instituto, que reía tan contagioso. Recordó a esa mujer de la foto de la tableta, feliz en brazos de otro. Dos personas distintas, y ninguna de ellas estaba ahora frente a él. Perdonar no es algo que se decida, dijo al fin. Su voz era tranquila, cansada. O está o no está. Yo no lo tengo, y ya no busco de dónde sacarlo. Solo vivo. Y todo lo que necesitaba saber, lo leí hace tiempo. Ella asintió, como si esperara esa respuesta. Sus labios temblaron, pero no lloró. Las lágrimas, parecía, ya se le habían terminado. Lo entiendo, solo quería oírlo. Adiós, Dimitri. Adiós, Marina. Ella se dio la vuelta y caminó por el asfalto mojado hacia su coche. Él se quedó un momento más mirándola irse, luego cerró la puerta con cuidado.
El clic de la cerradura sonó bajito, pero definitivo. En la sala, los niños ya habían puesto una película de dibujos. Artyom corrió hacia él gritando: «Papá, vimos un perro enorme». Dmitri lo alzó en sus brazos, sintió su peso conocido y el olor de su pelo de niño. Abrazó a su hijo, miró a Sonia, que ya estaba en el sofá. Esta casa, estos sonidos, este olor a galletas desde la cocina. Olga, que había llegado un poco antes y había decidido hornearlas. Esa era su vida ahora. No la que soñó, pero real, honesta. Ya no buscaba respuestas al porqué. No trataba de entender que estuvo mal en el que la empujó a eso. La pantalla de la vieja tableta le dio todas las respuestas que necesitaba. Allí no había su culpa. Solo estaba la elección de otra persona. Una elección cruel y egoísta que quemó los puentes. Y él asumió las consecuencias de esa elección por los dos. Dmitri fue a la cocina, donde Olga, manchada de harina, sonreía con vergüenza mientras mostraba unas galletas un poco quemadas. No salió exactamente como planeaba, dijo ella. Él tomó una galleta y partió un trozo. Era dulce y un poco amarga de quemado. Como la vida misma. Está todo bien, dijo él. Todo como debe ser. Y eso era verdad, no un cuento feliz, sino una verdad simple, dura y ganada con esfuerzo. Y era suficiente. Suficiente para seguir viviendo, en ese silencio que él mismo eligió y donde por fin empezaba a escuchar no el eco del pasado, sino los sonidos del presente.